Bueno, sí. Se bendiga. Aleluya. Es una gran bendición estar aquí en esta mañana entre nosotros. Agradezco a Dios esta oportunidad. Y es un tremendo reto siempre estar aquí predicando la palabra de Dios. Es una tremenda responsabilidad. Quiero que abra su Biblia en esta mañana en el libro de Isaías, capítulo 6. Quiero contarle esta historia a modo de introducción. A un oasis llega un joven, toma agua, se asea y pregunta a un anciano que se encuentra descansando: ¿qué clase de personas hay aquí? El anciano le pregunta: ¿qué clase de gente había en el lugar de donde tú vienes? Eran egoístas y malvados, dijo el joven. Estoy encantado de haberme ido de ahí. A lo cual el anciano comentó: lo mismo habrás de encontrar aquí. Ese mismo día otro joven se acercó a beber agua en el oasis y viendo al anciano le pregunta: ¿qué clase de personas viven en este lugar? El anciano responde con la misma pregunta: ¿qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes? Un magnífico grupo de personas honestas, amigables, hospitalarias. Me duele mucho haberlos dejado. Lo mismo encontrarás tú aquí, respondió el anciano. Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al anciano: ¿cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? A lo cual el viejo contestó: cada uno lleva en su corazón el medio ambiente donde vive. Aquel que encontró nada bueno en los lugares donde estuvo, no podrá encontrar otra cosa aquí. Aquel que encontró amigos allá, podrá encontrar amigos acá. Esto es una tremenda historia. La moraleja de esto es que no se trata del lugar a donde vas, sino la actitud que llevas. Aquí encontramos nosotros a estas personas que van a una misma ciudad, pero ambos llevan una actitud diferente. Así que no importa el lugar donde tú vayas, quiero decirte en esta mañana, no importa si sales al ministerio, a qué ciudad vas a ir, no importa a qué lugar te envíen, lo importante es qué actitud vas a llevar tú a ese lugar. Nuestro texto, el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 5 al 8, dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tu labio y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Quiero ministrar en esta mañana este sermón escuchando la voz de Dios. Anoche escuchamos un tremendo sermón. Bueno, quiero predicarles en esta mañana algo más de todo esto. Primeramente quiero que veamos, confirmando que es Dios llamándote. Estamos de acuerdo que al salir al ministerio, a cualquier lugar, si es ciudad, si es país, una de las cosas que debemos estar seguros es que es Dios llamándote. Cada uno de nosotros queremos comprobar esto, queremos saber, queremos confirmar realmente que es Dios trayéndonos a este punto, al llamado. Y cada uno de nosotros podemos recordar el momento en que Dios nos llamó. Recuerdo bien una ocasión, mi esposa y yo, antes de salir al ministerio, habíamos platicado acerca de tomar retos, decisiones, y yo le decía a ella: si Dios abre puertas y se presenta la oportunidad de ir al campo, ¿está dispuesta a ir conmigo? Sí, desde donde sea. Habíamos platicado esto como un mes y medio antes de tener conferencia en mi iglesia madre, Los Mochis, y antes de esas conferencias tuvimos un avivamiento. Estaba un evangelista predicando en esos días.
Y en una de esas noches que estábamos en el altar, él empezó a dar palabras y todos estamos ahí en plataforma, no específicamente a alguien. Empezó a hablar, a dar palabras y de repente empezamos a preguntarnos quién es, a quién le habla, a quién se dirige y volteamos hacia atrás, a los lados y llegó un punto donde dijo este evangelista, dice, a ti te estoy hablando y pues todos volteamos, es a ti, no es a ti, y no, a ti que estás volteando, a ti te estoy hablando y pues ya nadie volteaba más que yo, tú eres, dice. Me dijo unas palabras, lo que tú sientes, hazlo, no tengas miedo. No tengas temor, lo que tú sientes en tu corazón es Dios poniéndolo. Él no estaba en la plática que habíamos tenido mi esposa y yo, ni en la plática que habíamos tenido con el pastor de ese entonces. Él simplemente llega y predica, pero Dios le pone eso en su corazón. Pero Dios sí sabe lo que nosotros tenemos. Posiblemente en este día el que está a tu lado no sabe lo que tú sientas, pero Dios sí sabe lo que tú tienes en este día. Tal vez tú tengas tus sueños, tus anhelos, tus deseos en este día y a lo mejor no lo has compartido a nadie, o a lo mejor a uno, a dos personas. Pero Dios sí sabe lo que tú sientes, Dios sí sabe tus deseos, tus anhelos. Recuerdo bien que cuando este evangelista nos dice estas palabras, dije yo, esto tiene que ser Dios. Es Dios trayendo esto en nuestras vidas y le digo a mi esposa, no hay duda que es Dios. Al tiempo salimos al ministerio y yo creo que cada uno de nosotros queríamos estar seguros y Dios nos planta esto, la seguridad de nuestra vida. Ahora creo que el temor a fracasar también para todos nosotros iba junto con el deseo de hacerla. Este es un deseo encontrado con nuestros sentimientos. Todo obrero cuando salimos al ministerio, al campo, llevamos un tremendo deseo de hacerla, pero también hay un temor en uno en fracasar, en no poder lograr lo que quiere hacer, en no poder conseguir sus deseos, sus sueños. Hay un temor también, así como de hacerla, hay un temor a fracasar. Tenemos un país rico en cultura, hermano. Si usted va a diferentes ciudades del país, va a encontrar diferentes costumbres, ya sea del modo de hablar, ya sea la vestimenta, sea las comidas. Hay muchas cosas dentro de nuestro país y muchas veces vamos al lugar donde no estamos acostumbrados a comer las tortas de tamal, no estamos acostumbrados a comer revoltijo, no estamos acostumbrados a comer habas verdes, cosas como esa. Pero hay cosas a las que tenemos que acostumbrarnos entre nosotros. Tenemos un país rico en cuestión de cultura. Y muchas veces llevamos ese temor. ¿Cómo va a responder la gente? La gente, ¿qué va a decir? ¿Cómo va a actuar? Cuando yo predique en la calle, cuando esté invitando a la gente, irá a ir a la iglesia. Tendrá un buen corazón la gente. Ahí están las batallas, las luchas, el temor de las personas también sobre uno. Y esta gente se ve mala. Hay una tremenda inseguridad en ocasiones a cómo va a responder la gente. Pero por otro lado tenemos el deseo de hacerla, de que las cosas salgan bien en la voluntad de Dios. Tenemos en la Biblia hombres que confirmaron que era Dios hablándole. El caso de Gedeón, libro de Jueces, capítulo 6, versículo 36 al 40. Y Gedeón dijo a Dios, si ha de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Vemos aquí que Gedeón tiene la misma inquietud que cualquiera puede tener. Será Dios llamándome. Y aquí está Gedeón diciendo, mira Dios, yo quiero ver tu mano.
quiero ver tu poder aquí mostrando. Yo quiero saber que tú eres realmente el que me está llamando. Aquí está este vellón de lana. Ok, voy a hacer esto. Si tú lo haces de esta manera, entenderé que eres tú. Todavía dudando, voy a volverlo a hacer ahora de esta manera. Y si tú respondes, voy a creer que eres tú. Entenderé que tú quieres que yo vaya y entenderé que tú vas a usar mi vida. Vemos aquí a Gedeón que lo está haciendo. Tenemos también a David. Primera de Samuel capítulo 30 versículos 7 al 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Aquí tenemos también a David. David quiere enfrentar al enemigo, pero no sabe si tiene que ir, no está muy convencido si es su emoción del espíritu de guerrero, de conquistador, o si es la voluntad de Dios enviándole. Aquí está David buscando la mente de Dios. Aquí está David diciendo: Dios, eres tú, dime si eres tú para ir tras mis enemigos. Tenemos el caso de Jonathan y su paje de armas, ahí mismo en 1 Samuel capítulo 14 del 6 al 12. Dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonathan: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Escuche esto: si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto no será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. Aquí tenemos una tremenda historia que va contra cualquier mentalidad, porque hubiera sido fácil para Jonatán decir: mira, si ellos nos dicen quédense ahí abajo, estén quietos, no se muevan, vamos a entender que es Dios. ¿Para qué vamos a arriesgarnos? ¿Para qué vamos a provocar al enemigo? ¿Para qué vamos nosotros a enfrentarlo? Si ellos nos dicen quédense ahí sentados, resguárdense, vamos a entender que es Dios entonces que nos está llevando a este punto. Sin embargo, lo que encontramos aquí es un claro reto presente. Aquí está un reto muy claro lo que está haciendo Jonathan. Dice: mira, si ellos dicen sube, pelea con nosotros, enfréntanos, vamos a entender que es Dios. Esto va contra la misma naturaleza humana, porque humanamente siempre buscamos la seguridad. Humanamente siempre buscamos la comodidad. Humanamente siempre nosotros estamos buscando ahí las cosas de una manera calculadora. Pero aquí Jonathan no está haciendo eso. Él está arriesgando, está enfrentando al enemigo. Él dice: si me dicen sube y pelea, yo voy a entender que eres tú, Dios, el que me lo estás dando en mis manos. Este es un gran corazón. Un hombre que está confirmando que es Dios llamándole a pelear, a conquistar. Una pregunta: una vez que confirmas que es Dios llamándote, la pregunta es: ¿qué es lo que haces? Estos hombres están confirmando el llamado de Dios en sus vidas. Como cualquiera de nosotros, siempre andamos buscando la mente de Dios. Siempre andamos buscando nosotros: Dios, eres tú. Dios, es tu voluntad. Dios, tú quieres que yo haga esto. Dios, muéstrame algo si eres tú. Siempre andamos buscando la voluntad de Dios, como estos hombres.
La pregunta, una vez que confirmas que es Dios llamándote, ¿qué es lo que haces? Segundamente vamos a mirar, ¿cómo actúas cuando sientes que Dios te está llamando? Vamos a mirar a otros personajes dentro de la Biblia que ellos sintieron que era Dios llamándole, que Dios era retándoles, como nosotros lo podemos sentir cuando Dios nos habla, cuando Dios nos reta, cuando Dios nos impulsa. Tenemos a Moisés, el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 3 al 5. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí está Dios diciéndole a Moisés, mira, no estás en cualquier lugar. Y quiero decirte en esta mañana que no estamos en cualquier lugar también nosotros. Estamos en la casa de Dios, donde Dios nos habla, donde Dios nos dirige, donde Dios nos reta, donde Dios nos fortalece, donde Dios nos trae esperanza. Y aquí está Moisés en un lugar donde Dios le está llamando y le dice Dios, Moisés, Moisés, estás en lugar santo. Tú estás en un lugar que yo he santificado. Y aquí está Moisés respondiendo a Dios. El versículo 13 al 14, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aquí empieza Moisés a decir, bueno, yo voy a donde tú me envías. Yo voy a ir hacia esas personas. Pero si ellos me preguntan, ¿quién me envía? ¿Quién eres? ¿Con qué autoridad voy con ellos? Si ellos me preguntan, ¿dónde está? Tú diles esto, yo soy el que soy, nada más. Es todo lo que tienes que decir. Más adelante, ahí vemos nosotros el capítulo 4, verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Esto es algo increíble, cómo es la naturaleza humana, porque Moisés ni siquiera habla, ni siquiera ha ido y ya está pensando cosas, lo que la gente va a decir, lo que la gente va a pensar, lo que la gente va a creer, cómo va a reaccionar la gente a lo que no ha hablado todavía. ¿Cuántas veces nos podemos identificar con ello? Nosotros no vamos ni siquiera a un lugar y ya hablamos mal de ese lugar, ya hablamos mal de esa gente, ya empezamos a juzgar a esa región. Ni siquiera nos hemos parado a predicar, ni siquiera nos hemos parado en conocer a la gente, ni siquiera sabemos ese lugar, no sabemos nada, pero nuestra mente ya está batallando, ya está peleando, ya estamos juzgando, ya estamos creyendo lo que la gente va a creer, ya estamos diciendo lo que la gente va a decir, ya pensamos cosas que ni siquiera nosotros hemos realizado. Así está Moisés. Dios, pues, ellos no me van a creer. Es más, yo creo que ellos van a decir esto, van a responder de esta manera. Y ni siquiera ha ido Moisés. Así podemos estar. Podemos tener esto en nuestros corazones también, y de la misma manera podemos juzgar antes de. Es la naturaleza humana. Pero Dios tiene grandes cosas también. Versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquí está una vez más, Señor, yo soy así. Oh Señor, yo soy torpe. No soy hombre fácil de palabra, ni antes, ni cuando estaba chiquito podía hablar. Es más, yo era muy tartamudo, deficiente, tenía un código deficiente en lectura cuando iba a la escuela, no podía hablar y tú me estás enviando a un lugar muy difícil. Aquí está una vez más este personaje de la palabra de Dios. Soy tardo, soy torpe. Quiero decirte en esta mañana,
Más que ver deficiencias que puedas tener en este día, ve toda la capacidad que Dios te ha dado. Ve las habilidades que Dios te ha brindado. Ve todas las bondades que Dios ha puesto en tu vida, que Dios ha puesto en tu corazón. Antes de ver las deficiencias, antes de ver las torpezas que pudiera uno cometer, antes de ver cualquier cosa que pueda realizar de una manera torpe, antes de hacer eso, ve las cualidades, las virtudes. Yo recuerdo bien al hermano, el pastor que está en Quito, Ecuador, cuando él se salvó. Recuerdo bien acerca de este hermano cuando él llegó a la iglesia, el hermano que lo ministró, que lo pasó al altar. Es un escándalo. Él oraba de una manera escandalosa y está orando aquí por un nuevo converso, por un alma nueva. Y cuando termine de orar por él, lo había llenado de saliva, porque se andaba limpiando la cara. Nomás que no le dijo nada, nomás por respeto se limpió la cara. Y es un hermano escandaloso, pero esta habilidad él tenía de orar por la gente, ministrarle a la gente. Y en aquellos años nunca imaginó lo que iba a suceder al transcurrir de los años por el hombre que ahora un día va a estar en el campo misionero. Pero si nosotros viéramos la deficiencia, este hermano cuando ahora escupe mucho, este hermano en verdad hace cosas que no debiera. Pero más que eso, pudimos ver algo: la gracia de Dios sobre él para orar por esa gente. Yo te pregunto, ¿qué es lo que estás viendo en tu vida? ¿Ves a ese hombre torpe como esposa? ¿Te ves como esa mujer que comete torpezas, errores, fallas? ¿Te desanimas? Yo quiero animarte. ¿Por qué no miras las cosas eficientes que Dios te ha dado? ¿Por qué no ves eso? Aquí estamos diciendo, yo soy así, soy así, soy así. Vemos nosotros el versículo 13. Y el Señor dijo: ay, Señor, envía, te ruego por medio del que es, envía a otro, Señor. No, yo no quiero, envía a otro. A veces pudiéramos decir, es Dios queriéndote enviar a ti y tú eres queriendo enviar a otro. Es Dios tratando con tu vida, es Dios hablándote al corazón y tú quieres enviar a tu compadre. Y es Dios quien te habla a ti. Es Dios diciéndote: yo quiero que tú hagas esto. Es Dios diciéndote: yo quiero que tú realices esto. Y tú volteas y miras: ¿por qué no envías mejor a mi amigo? ¿Por qué no envías a este, envías a aquel? Ellos sí tienen habilidades, yo no. Yo no pasé de kinder, Dios. Tú sabes que me reprobaron en kinder. Aquel hermano sabe más cosas que yo. Pero sabes, Dios nos dice: yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Y uno quiere enviar a su amigo. Jonás es otro de los personajes. Vino palabra a él, Jonás 1 del 1 al 3, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y habló, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Lo único bueno que encontramos aquí en esta escritura es que Jonás pagó su pasaje. Es lo único bueno. No levantó una ofrenda ahí especial para pagar su pasaje a Tarsis. Él lo está haciendo por sí mismo. Esto es lo que está aquí, representa hoy en día lo que es el miedo. Vino palabra de Dios sobre Jonás y le dijo: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque es gente mala. Su maldad ha subido delante de mí. Yo quiero que tú vayas, Jonás. Mira, la gente ahí es perversa, es mala. Aquí encontramos nosotros la misma expresión cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, es que la maldad del pecado de Sodoma y Gomorra ha llegado ante la misma presencia de Dios. Y aquí está una vez más Dios diciéndole a Jonás: Jonás, mira, la maldad de esta gente ha llegado ante la presencia de Dios, y yo quiero que tú vayas y le prediques a esa gente. Sin embargo, Jonás
está pensando en las playas. Lo último de la tierra, aquí a región, la punta ibérica, hacia esta área va Jonás. Él está pensando en otros lugares cuando Dios piensa en Nínive. Jonás está pensando en playas. Está pensando en lugares cómodos, tranquilos. ¿Cómo tenemos esta diferencia entre Dios y nosotros? Dios, como Él dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos. No son iguales, porque el pensamiento de Dios es alcanzar a una ciudad perversa que es Nínive. El pensamiento de Dios es salvar a esa gente, darles una esperanza una vez más. El pensamiento de Dios es usar a Jonás como el instrumento para alcanzar esta área. Pero la mentalidad de Jonás es otra. La mente de Jonás es otra, como puede ser también tu mentalidad en este día. Dios tiene su manera de pensar y usted tiene su manera de pensar. Dios quiere alcanzar una ciudad como Nínive, pero a lo mejor usted está pensando en playas nada más. Nada más a lo mejor la perla del Pacífico viene a su mente. Más allá viene pensando en Acapulco. O a lo mejor piensan solamente en el Maviri, la mejor playa del mundo. Aquí está Jonás pensando en otro lugar. No está, como que no está conectado con Dios. En esta mañana podríamos traer nuestros pensamientos y conectarnos a la voluntad de Dios. Podríamos traer nuestra mente, Dios, yo quiero conectarme contigo, mi mente contigo. Yo quiero hacerlo. Jonás está fuera de conexión de Dios. Mientras Dios tiene una manera de pensar, Jonás tiene otra. Jonás piensa otras cosas. Mi pregunta es, ¿cómo llegaste a estas conferencias pensando? ¿Traes tus propios pensamientos, tus propias ideas? ¿O estás dispuesto a que Dios tome control de tus pensamientos? ¿Cómo llegaste pensando a este lugar? ¿Cómo llegaste? Una vez llegaste con otras ideas, pero menos con la idea de Dios. Así está Jonás. Quiero decirte que estos hombres estaban seguros que era Dios llamándole para sus propósitos. Sin embargo, no respondieron como debían de haberlo hecho. Quiero cerrar hablando terceramente, respondiendo al llamado de Dios. Nuestro texto nos habla de un hombre que nosotros conocemos, el profeta Isaías. Esta es una tremenda historia, lo que vemos aquí nosotros. Aquí vemos que el profeta tiene un encuentro con Dios. Esto es un encuentro único que él tiene con Dios, una experiencia única. Y quiero decirte que cuando nosotros nos encontramos con Dios, es una experiencia única, como el caso de una atmósfera como estas conferencias. Venimos nosotros y empezamos a buscar a Dios y encontrarnos con Él. Es una experiencia única, hermano. Es algo único encontrarnos con Dios. Y aquí está Isaías teniendo una experiencia única, encontrándose con Dios. Vea nada más el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esto podemos hablar acerca de que en un tiempo de una vida de pecador. Aquí está Isaías, yo habito en medio de gente pecadora, yo soy uno de ellos, dice. Y estoy sorprendido de la experiencia que tengo con Dios por verle a Dios. ¿Sabes? Nosotros también vivíamos como Isaías, en medio, como lo seguimos haciendo con gente pecadora, pero hoy somos hombres conversos. Y aquí está Isaías diciendo estas palabras. Oh Dios, es algo increíble lo que estoy teniendo. Soy un hombre pecador, pero puedo ver tu gloria. Tú y yo éramos hombres pecadores, hermano. Éramos gente mala. Muchos de nosotros estamos destinados al fracaso. Si no fuera por Dios, no somos lo que somos ahorita. En la realidad, no fuéramos los que somos ahorita, si no fuera por Él. A lo mejor algunos estuvieran en el psiquiátrico.
en otro lugar, pero no aquí, hermano. Pero por la gracia de Él, aquí estamos, mire. Gracias a Él. Y lo que está haciendo Isaías, Dios, gracias. Porque a pesar de todo, puedo ver tu gloria, puedo ver tu gracia, Dios. Aquí encontramos nosotros otra de las cosas, que fue un hombre santificado. Vemos el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: y aquí que esto tocó tu labio, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí está el Señor. Mira, tú dices, eres un hombre inmundo, habitas en medio de la inmundicia, pero mira, yo te quiero apartar, te quiero santificar, yo te he perdonado. Quiero que sientas el perdón que yo te estoy dando. Y aquí vemos nosotros la obra de la transformación de Dios sobre Isaías. Y le dice: mira, tú te sientes de esta manera, pero yo te voy a perdonar, yo te voy a santificar, yo te voy a apartar. Eso es la palabra santificar, apartado para Dios. Y lo que está haciendo Dios, apartando a Isaías para Él. Sabes, en esta mañana tú y yo somos gente apartada por Dios, pueblo santo adquirido por Él. Es lo que somos en este día. Él nos ha santificado, Él nos ha apartado. ¿Para qué? Para su propósito, hermano, para sus planes, sus deseos. Para eso nos ha apartado, no es para otra cosa. Por eso el Señor nos ha elegido a cada uno de nosotros para sus planes. Y es lo que está haciendo con Isaías. Isaías, yo te estoy escogiendo a ti para mis propósitos, para mis planes, como Él lo ha hecho contigo también. Tenemos aquí nosotros respondiendo al llamado a Dios. Tenemos la historia de Pablo. Pablo, al responder a la visión que tuvo del macedonio, Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo no paró de hacer las cosas, aunque aparentemente él no veía respuesta, hermano. Él iba a una área y se le impedía, iba a otra, se le impedía. Así está Pablo. No para Pablo. Vemos nosotros lo que está haciendo aquí. No está parando. Sin embargo, cuando vino un tremendo reto, él dice: es Dios llamándome. Es Dios impulsándome, es Dios empujándome. Dice: ok, yo he predicado aquí, he predicado acá, y se me ha impedido que lo haga, pero en el sueño tuve una revelación de un nombre, como el que conocemos, el varón macedonio. Dijo: es Dios llevándome hacia ese lugar. Inmediatamente dijo: yo voy a ese lugar. Respondió Pablo. Tenemos una tremenda historia en el mismo libro de Hechos, del 5 al 8. Tenemos a Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esta es una tremenda experiencia. Aquí encontramos nosotros a Felipe. Felipe está predicando y ve tremendos resultados. Como cualquiera de nosotros, ok, Dios, yo quiero ver esto: gente sanando, gente siendo liberada, gente siendo restaurada, gente siendo tocada. Y lo que vemos nosotros, Felipe está predicando en Samaria y tiene un tremendo avivamiento. Gente está siendo sanada, gente está siendo liberada, gente se está salvando. Es un mover de Dios único en Samaria. Y nosotros estuviéramos contentos también al ver muchos resultados como estos. Dice la Biblia que toda la gente estaba en gozo, había alegría entre toda la audiencia. Y todos nosotros también pudiéramos estar contentos al ver todos estos resultados.
tenemos aquí esta historia donde Felipe tenía un tremendo avivamiento. Y muchas veces nosotros pudiéramos decir, es que avivamiento es mucha gente, pero te voy a decir algo, Dios siempre tiene reservado algo. Aquí encontramos nosotros, después de esta experiencia que tiene Felipe, viene un tremendo reto a él, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Él está en Samaria, tiene un mover de Dios tremendo, multitudes están viniendo y viene un reto de Dios sobre su vida. Y él fue inmediatamente a un lugar solitario, al desierto. ¿Qué puede ver en el desierto? Pero Dios le dijo, mira, yo quiero que tú vayas por esa área. Y sabemos nosotros la historia que hubo un hombre, el etíope, por ese lugar. Ahí va el etíope, se le predica, se convierte. Los historiadores hablan de un tremendo avivamiento después por causa de ese hombre. Uno podría decir, caray Dios, aquí está Felipe predicando multitudes y me envías a uno. A uno. Quiero decirte que Dios no solamente vino por multitudes, también vino por uno. Y aquí está un hombre siendo tocado por el poder de Dios y ese hombre lleva ese poder a otro lado. El punto es que Felipe respondió de un lugar donde se miraba muchedumbre, muchas cosas, a un lugar donde no se veía nada aparentemente. Pero Dios tenía algo reservado para él. Aquí estamos tú y yo en este día. Posiblemente tú digas, yo tengo un mover de Dios, Dios se está moviendo, mi iglesia que pastoreo, esto está pasando, multitudes, tengo muchas almas, están salvando, gente está sanando, oh, un mover de Dios. Pero si Dios te retara a dejar lo que tienes, ¿responderías a ese llamado? Porque es un reto que Dios le hace a Felipe. Felipe no se puso a pensar, caray, ¿qué va a ser de los nuevos conversos? La gente aquí nueva, ¿qué va a ser de ellos? ¿Quién los va a dirigir? Esta gente no sabe ni cantar alabanza. Yo los tengo que enseñar todavía. Pero dice la Biblia que Felipe se levantó y fue a donde Dios lo está enviando. ¿Podrás hacer eso en esta mañana? Cuando sientes que es Dios llamándote, no podemos ser Dios, cuando sientes que eres Dios llamándote, respondes al llamado de Dios. Esta es una gran bendición. El ver a hombres, a pesar de tener un gran mover de Dios, están dispuestos a ir a otro lugar. Escucha esto. No importa a dónde. Si es Dios llevándoles, ¿qué importa el lugar? Piensa en esto. Piensa en esto. Porque a veces podemos pensar, es que este lugar está feo. Es que esta ciudad, es que lo otro. No, yo no quiero. Pero quiero que pienses en esto. Si es Dios dirigiéndote a otro lugar, si es Él, ¿qué importa el lugar? ¿Qué importa? Deja Samaria Felipe, se va camino al desierto. No es la multitud, no es la muchedumbre, no. Pero el Dios que estaba en Samaria está también en el camino en el desierto. Quiero decirte, el Dios donde tú estás ahorita va a estar al lugar donde Él te lleve. ¿Podrás responder a ese llamado? Yo siempre he pensado, yo recuerdo bien, entre todos mis años, llegué a pensar un día regresarme a casa. Momento difícil, muchos pasamos por ello. Y dije, Dios, yo creo que es tiempo que vuelva a casa. Y una ocasión leyendo la Biblia, llegué a esa escritura donde Moisés le dice, Dios, tú quieres que saque a este pueblo. Lo voy a hacer, pero yo te pido algo, que tu presencia vaya conmigo. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Prefiero este lugar que ir a otro sin tu presencia. Cuando leí esas palabras dije, Dios, yo quiero esto para mí. Yo había pensado en una ocasión regresarme, Dios, si tú estás conmigo, no importa el lugar, no importa nada más que tú estés conmigo. Y te digo a ti, ¿qué importa el lugar si Dios va a estar contigo? Concluyo con estas palabras. Puede ser que sientas miedo en ir a cierto lugar, pero escúchame bien,
pero más miedo es no responderle a Dios. Eso sí, puede ser que sientas miedo en ir a cierto lugar, pero más miedo que no le respondas a Dios. Dios te bendiga en esta mañana.